vamos a, a entrar de llenos estudiando lo que son las trompetas. Amén. Dice ahí el verso 6, 8, 6 de Apocalipsis. ¿Lo tiene ahí todos juntos? ¿Todos lo tienen? Amén. Dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar. Los 3 ángeles. Hasta ahí. Vamos a parar mientras. Luego entramos en el quinto ángel en el capítulo 9, pero vamos a terminar primero el capítulo 8. Amén. 7 sellos. Ahora entramos a las 7 trompetas. Dice que los 7 ángeles en el verso 6 que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocar. Note que las trompetas son tocadas una a la vez, no son tocadas juntas, ¿verdad? Es una en cada tiempo. Entonces dice, se dispusieron a tocar. Y vamos a ver lo que hace el primer ángel. Dice, el primer ángel de las 7 trompetas tocó la trompeta y hubo, escuche, granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados, dice, sobre la tierra. Y note el juicio que está pasando aquí. Y la tercera parte de los árboles y se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. ¿Verdad? Ahora note, cuando dice que se quemó toda la hierba verde, ¿está hablando de todo el mundo? No. Está hablando, arriba dice, de la tercera parte, ¿verdad? La tercera parte de los árboles. ¿Cuánto es la tercera parte de un entero? Cuando hacemos un entero lo dividimos en 3 partes y eso es la tercera parte, ¿no? Entonces la tercera parte de la hierba verde del planeta se quema, ¿verdad? Por este primer juicio. Ahora, yo quiero que entienda, a ver, ¿Dios está juzgando a la tierra, a la hierba verde y a los árboles, o está juzgando a los seres humanos? ¿A quién está juzgando Dios? A los seres humanos. Entonces, ¿por qué tiene que pagar la hierba verde y los árboles? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué? ¿Por qué cae el juicio sobre la tierra? Ahora, estos juicios son indirectamente al hombre, ¿verdad? Son indirectos al hombre. Es decir, la tierra, la hierba verde y los árboles se queman, pero todo para hacerle daño al ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque note que Juan, cuando escribe él el Apocalipsis, está en un tiempo donde no hay tanta tecnología como nosotros lo tenemos hoy. En los tiempos de Juan, dependía de la agricultura, ¿cómo se dice cuando crían animales? De la ganadería, ¿verdad? Entonces, cuando no hay hierba verde, la ganadería sufre, ¿verdad?
y la ganadería cuando no tiene comida muere, o los animales, y cuando los animales que son para consumo mueren, escasean, ¿a quiénes afecta? A los seres humanos. Todo igual que los árboles. Aquí árboles se refiere a todo tipo de árbol, ¿verdad? Los que son consumo para animales y también los frutos o los árboles frutales que también afectan al ser humano. Entonces aquí el juicio, aunque cae sobre la tierra la hierba verde, pero indirectamente va para los seres humanos. Cuando la hierba verde y todo lo que es para consumo, hablando de plantas, ¿verdad? Se destruye, el ser humano sufre, ¿verdad? Y vemos aquí la primera trompeta dice cae sobre la tierra, dice granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, ¿verdad? Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Cuando dice toda la hierba, toda la tercera parte, ¿verdad? Cuando sufre las plantas, sufre el ser humano, porque de ahí viene su consumo, su sustento. Entonces aquí estamos viendo el juicio sobre la hierba, la tierra, pero que afecta al ser humano por la escasez de la comida, tanto para animales como el propio ser humano. Éxodo 9:18. Vamos a ver, Éxodo 9:18. Le dije que íbamos a comparar los juicios que ya cayeron sobre la tierra con los que vienen en el tiempo futuro. Esto solamente es una probadita de lo que Dios puede hacer en Éxodo, ¿verdad? Es una sola probadita. Éxodo 9:18 al 19. ¿Lo tiene ahí? Dice, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él. ¿Y qué dice? Y morirá. El 24 y el 26, salte al 24 y 26. Dice, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. A ver, voy a detenerme un poquito porque lo leí rápido. Hubo pues granizo, es una parte, y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. ¿Tiene semejanza con lo que va a pasar en el futuro? Note que dice que toda hierba del campo destrozó el granizo y desgajó, también destruyó los árboles del país. Y la primera trompeta dice que afecta a la hierba verde y a los árboles, ¿verdad? En la naturaleza, ¿verdad? Entonces, cuando hay este tipo de problemas, ¿verdad? El que sufre es el hombre que afecta su consumo, ¿verdad? ¿Cuántos vieron que Rusia salió del tratado de granos, ¿verdad? Cuando Rusia o todos los países dicen que tienen un tratado donde pueden comerciar frutos o granos, trigo, cebada, maíz, etcétera. Bueno, Rusia salió y están pensando, están temiendo por una escasez mundial de granos, porque Rusia es uno de los que importan granos, ¿verdad?, a las naciones. Entonces, si Rusia o cualquier país del mundo, ¿verdad?, que exporta alimento y decide, ¿sabes qué? Yo voy a parar de mandar alimentos, de exportar. ¿Sabes quiénes sufren? Los que no pueden, ¿verdad?, conseguir esos alimentos, ya sea porque no tienen dinero o porque, ¿cómo se dice? Su tierra donde habitan no pueden producir ese tipo de comida. Entonces note que cuando se sufre, ¿verdad?, de una escasez de alimentos porque la hierba, la tierra no produce o se quema, solo es cuestión de que, a ver, un sembrador que va a sembrar la semilla en su campo, ¿verdad? Y ve su semillita que ya crece, ya está grandecito, pero viene una tormenta eléctrica y viene mucho aguacero, viene tanta agua
que se barre con todo el sembradío, ¿qué hace la persona? Sufre, ¿verdad? Ahora imagínese cuando es un juicio de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, los juicios que a veces caen en los sembradíos, como ya digo, en pueblos, en ciudades, donde se pierde totalmente el cultivo, ¿verdad? Solamente es una área, pero aquí, como juicio de Dios, la tercera parte, la tercera parte. Entonces, ese es la primera trompeta. Todos los juicios van, ¿verdad? Indirectos ahora al ser humano. Se castiga al ser humano, ¿verdad? Con la naturaleza. El segundo trompetazo, ¿verdad? Vamos a leerlo ahí. Apocalipsis 8, vuelva para allá. 8:8. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Dice aquí Juan, dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Dice que es como una gran montaña, no es una montaña literal, es como una gran montaña. Es decir, Juan está comparando lo que está viendo que va cayendo como una montaña. Pero dice que esta montaña, esta como gran montaña, dice, está ardiendo en fuego y que se precipita en el mar. Y no te dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, ¿verdad? Dicen los estudiosos que esto puede ser un cometa o un meteoro, ¿verdad? Algo que puede venir del cielo, ¿verdad? Y caer sobre los mares. Y note el daño que va a hacer. La tercera parte del mar se convirtió en sangre, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa que se convierte en sangre el mar? ¿Verdad? Sea que hay dos formas, ¿verdad? Que el mar se convierta en sangre. Sea por los que mueren en el mar, ¿verdad? Que en el mar hay muchos seres vivos, ¿verdad? A ver, ¿usted cree que los tiburones, los delfines, tienen o no tienen sangre? Claro que tienen sangre, ¿verdad? Y basta con que se corte un pescadito y vas a ver que le sale la sangre. Entonces, todos los animalitos tienen sangre y los que habitan en los mares, Dios les puso sangre, que en la vida está la sangre, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, o la vida está en la sangre, perdón. Entonces, los animalitos tienen sangre. Ahora, esto que se precipita al mar como una montaña ardiendo en fuego, puede ser, bueno, dice ahí la escritura que va a matar a los seres vivos. Toda esa sangre que va a brotar de los animales muertos del agua puede hacer que el agua se convierta en sangre o un color sangre, ¿verdad? O la otra forma, que el meteorito que caiga, sea meteorito, sea cometa, ¿verdad? Cuando caiga sobre los mares, ¿verdad? Traiga un color rojizo, ¿verdad? Entonces, esto cuando cae al mar y al contacto con el mar puede producir que el mar se vuelva rojo y esta sería como un veneno para los animalitos y los animales pueden morir. Sea cual sea, ¿verdad? El mar se convierte en sangre, ¿verdad? Y matar a todos los seres vivos. Ahora, ¿por qué vemos que aquí puede ser un cometa o un meteoro? Porque dice que los mares, ¿verdad? O las naves que están en los mares se destruyen. La tercera parte. Ahora, ¿qué significa las naves? En los tiempos de Juan ya había barcos para pescar, pero Juan está viendo a futuro. Hoy, hermanos, hoy, ¿verdad? Tenemos, ¿cómo se dice? Naves que hoy ni siquiera se ven y que están debajo del mar. Estamos hablando de submarinos, ¿verdad?
En Canadá, hace como 3, 4 meses, encontraron rastros de que submarinos llegan cerca del continente de América por Canadá. Y los nativos que están en Canadá los han mirado, han visoreado estas naves que salen a la superficie y luego desaparecen y ya no los encuentran. Entonces, los soldados canadienses, cuando les dijeron esto, los nativos empezaron a rastrear. Entonces, hermanos, en los mares están pasando naves que ni nosotros, a veces son indetectables para los radares de los militares y menos nosotros vamos a saber. Pero a ver, Estados Unidos está patrullando los mares internacionales, Rusia, China, las 3 potencias, ¿verdad? Debajo del agua. Pero en la superficie, ¿verdad? Están los barcos pesqueros que son grandísimos, ¿verdad? Pero también los barcos militares, ¿verdad? Entonces, ¿y sabe dónde Juan, en los tiempos de Juan, no se conocía el continente americano? El continente americano fue descubierto en 1500 por ahí. Entonces, Juan tiene en mente solamente el Medio Oriente, ¿verdad? Y entonces Juan está teniendo en su mente el mar que ellos conocían, ¿verdad? Entonces dice que en el mar, allí donde ve Juan, se destruye la tercera parte de las naves. ¿Y sabe dónde ocurre tanto o mucho más los conflictos bélicos? Más allá en Europa y en Medio Oriente. ¿Y sabe dónde están patrullando Rusia, China, Estados Unidos? En esa área, por Asia, Europa y el Medio Oriente. Es decir, Juan está viendo, ¿verdad? Probablemente en visión está viendo cuando las naciones están queriendo, ¿verdad? En los tiempos del juicio final, están patrullando con los deseos de destruir a Israel. Y cae esta cometa, dice, y la tercera parte de todas las naves donde cae el cometa se destruyen. Por eso vemos que esto que va a impactar el mar es algo que va a producir probablemente un tsunami donde los barcos se van a mover y muchos de ellos se van a voltear y van a perecer, ¿verdad? Entonces estamos hablando de barcos pesqueros y barcos militares, naves, todo tipo de naves. Y la tercera parte de ellos se destruye. Ahora, esto del color sangre, el agua ya pasó en Éxodo 7, 19 al 21. Vamos a ver, Éxodo 7, no pierda Apocalipsis para que lo cheque ahí. 7, 19. Dice ahí, 7, 19 al 21 dice, estoy en Éxodo. Perdón, sí dije Éxodo, ¿verdad? Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Note que aquí lo que produjo la muerte de los animales que estaban en los ríos, en las aguas, fue, ¿verdad?, el juicio que Dios mandó. Entonces, probablemente, si se repite la forma como el agua se convierte en sangre, parece ser entonces que el cometa es la que va a producir, ¿verdad?, que el agua se vuelva rojiza. Y esto matará a los seres vivos como pasó en el pasado. Pero sea como sea, hermanos, el mar se convierte en sangre, los seres vivos mueren con este trompetazo, ¿verdad? Y las naves se destruyen, ¿verdad? Muchos dicen que esto se trata de manera espiritual el Apocalipsis, pero ¿dónde acomodaríamos las naves y todas estas cosas para ponerlo en lo espiritual?
¿Cómo podremos espiritualizar las naves? ¿Alguien me puede contar? Es muy difícil, ¿verdad? Espiritualizar las naves. ¿Cómo espiritualizaríamos las naves? Ese es el segundo ángel, la segunda trompeta. Vamos con la tercera. Por eso le dije que en estas primeras 4 trompetas voy a ir pasar un poquito rápido. Porque si los leemos y los estudiamos como la Biblia lo enseña, es más fácil que tratar de espiritualizarlo. Tercera trompeta, en el 10, dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Aquí el apóstol Juan dice claramente que esta es una estrella. Aquí sin duda, ¿verdad? En la en la segunda trompeta decimos probablemente es una cometa, un meteoro, algo que viene del cielo, pero aquí Juan nos especifica que este sí es una estrella, es un cometa, un meteoro, algo que viene del cielo, ¿verdad? Y esta dice que cae sobre las aguas dulces, es decir, el agua potable, ¿verdad? El agua potable que es para sustento del ser humano, porque el ser humano sin agua, ¿verdad? Muere en unos 2, 3 días, 4 días, ¿verdad? Entonces, imagínense un mundo donde no hay agua. Si ahorita sufrimos porque decimos es que no tenemos agua, cuando todavía tenemos una fuente por allá lejos que podemos ir a traer agua y beberla y tener como sustento. Imagínese, ¿verdad? Cuando no haya agua, o haya fuentes, pero que las fuentes estén contaminadas, que sepa a ajenjo lo que tú vas a tomar, ¿verdad? ¿Cuánto les gustaría tomar agua de ajenjo? Un tecito de ajenjo cargado. El ajenjo es amargo, ¿verdad? Y no vas a saciar la sed. En lugar de pasarlo, lo vas a querer echar. Entonces, esta estrella viene del cielo y dice, y Juan le pone nombre, ajenjo. No porque tenga la forma de la plantita de ajenjo, no, sino que por su amargura, lo que va a producir en las aguas, ¿verdad? Entonces, ahora otra vez, este juicio es indirecto a los hombres, aunque el agua es, ¿cómo se dice? Es afectada, ¿verdad? Este juicio también es indirecto a los hombres. El hombre sin agua muere, ¿verdad? Entonces nota, eh, imaginemos una parte de la población sufriendo de sed, ¿verdad? No dice la Biblia que no habrá agua, ¿o sí? No dice que no habrá agua, ¿verdad? Dice que habrá agua, pero ¿qué va a pasar con esta agua? Se va a envenenar. Es decir, va a haber agua, hermanos. Pero imagínense que esa agua va a estar envenenada por el juicio mismo de Dios. La gente tratará de hallar agua purificándola, ¿verdad? Purificando el agua para beberla. Probablemente harán pozos para que encuentren esta agua para fresca para beber, pero dice la escritura que esta agua se convertirá en veneno puro, ¿verdad? De manera que cuando encuentren agua y cuando intenten saciar su sed, lo que estarán tomando es su propia muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ve usted? ¿Quisiera experimentar esto? Porque, a ver, nosotros nos quejamos de que no hay agua, ¿verdad? Cuando vamos a un laguito por ahí, toda esa agua que vamos a disfrutar de un chapuzoncito, eso es agua potable, es agua dulce, ¿verdad? Que está contaminada con tierra, con basura, ¿verdad? Se puede limpiar y se puede tomar. En un momento muy extremo de sufrimiento de calor o de sed, cuando tú llegas a un lago donde nosotros vamos a echarnos un chapuzoncito, ¿verdad? Esa agua podría saciar nuestra sed. Tal vez nos podría hacer un poquito de daño, pero sí nos podría ayudar para sobrevivir un tiempo más. Pero imagínese llegar a una fuente de agua y cuando tú tomes el agua, en lugar de saciar tu sed, te produzca la muerte. Hoy todo esto no se ha visto en toda la historia, a salvo cuando pasó en Egipto, ¿verdad? Con el juicio de Dios, que murieron los hombres por buscar agua cuando la plaga de sangre.
¿verdad? Fueron unos cuantos días y los egipcios sufrieron, ¿verdad? Ya leímos cuando se convirtió el agua en sangre, ¿verdad? Prácticamente fue un veneno, solamente la tierra de Gosén tenían agua suficiente para beber y saciar su sed. Entonces, imagínense, hermanos. Por eso yo siempre he dicho, a ver, la tierra, bueno, el mundo va a sufrir de escasez de agua, no se va a acabar, ¿verdad? Pero el mundo va a sufrir una escasez. Y cuando la encuentren, te imaginas que solamente beberán veneno. La cuarta trompeta. Yo creo que no es mucho, no necesita mucha explicación eso, ¿verdad? Es fácil. La cuarta trompeta dice, el cuarto, el verso 12, 8:12 de Apocalipsis. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Este cuarto trompetazo dice, hiere el sol y hiere la luna y las estrellas. El sol y la luna, a ver, vamos a ver, déjeme buscarlo acá. Vaya al libro de Éxodo, perdón, de Génesis. Déjeme buscarlo por acá. Gloria a Dios. Déjeme ver dónde está por aquí. En el 1:14 de Génesis. 1:14 de Génesis. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. ¿Para qué puso Dios el sol y la luna y las estrellas? Para, dice, señalar estaciones, días y años. Ahora imagínense, hermanos, el sol, la luna y las estrellas van girando, van haciendo su trabajo, ¿verdad? Para que llegue el verano, el invierno, el otoño, etcétera, ¿cómo se llaman? Las estaciones de los tiempos, ¿verdad? Pero cuando pasa algo, ¿verdad? Que el sol y la luna dan oscuridad en lugar de luz, todo se retrasa en el mundo, ¿verdad? El invierno llega tarde, el verano tal vez dura corto tiempo. Ahorita sufrimos porque decimos, ya tardó el calor o ya tardó el frío, ya que se vaya el frío. Pero imagínense, tenemos todavía el sol alumbrando el tiempo que Dios le puso. Pero imagínense cuando Dios hiera esta parte del día, ¿verdad? Se va a volver algo como no sé, un revoltijo en las estaciones, ¿verdad? Probablemente, no sé, el invierno sea más rápido, más acelerado, porque al no haber sol, ¿verdad? Va a haber frío, oscuridad. Entonces, note, la oscuridad va a ser total como la de Egipto, porque a ver, ¿de qué serviría que Dios hiera el sol, verdad? O la luna para que no haya oscuridad, si el resto de la noche ¿cómo se dice? O va a haber poquita luz. Aquí, ¿verdad? Se trata de castigar al hombre y que en el día, la tercera parte, no haya luz. Y la tercera parte de la noche tampoco. Es decir, oscuridad completa en este tiempo. Yo creo que va a ser como en Egipto, palpable, ¿verdad? La oscuridad, y no se va a poder hacer nada en ese tiempo. Así que los que acostumbramos a dormir un poquito más, va a ser bonito los que se queden, ¿verdad? Pero imagínense, no poder hacer nada por la oscuridad. Éxodo 10:21.
Éxodo 10:21. Éxodo 10:21 al 23 dice: dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Cuánto les gustaría experimentar este tipo de oscuridad? Palpable, que los puedas tocar casi la oscuridad, tan oscuro que no puedas hacer nada. Imagínese ese castigo. Entonces, nota, hemos pasado por las 4 trompetas. La primera, la hierba verde y los árboles. Lo segundo, el mar se convierte en sangre y la tercera parte de los seres vivientes y las naves se destruye. La tercera trompeta, ¿verdad?, contamina y envenena las aguas dulces para sustento, el agua potable, ¿verdad? Y en la cuarta, el sol y la luna, ¿verdad?, se oscurecen la tercera parte del día, totalidad de oscuridad. Ahora note, hermanos, todos estos juicios caen sobre la naturaleza, afectando indirectamente al ser humano, ¿sí o no? ¿Verdad? Las hierbas, el mar, el agua potable y la parte del día que es la oscuridad. Lo voy a poner aquí. La primera trompeta afecta ¿qué? Hierba y árboles. Hierba y árboles se queman, ¿verdad? 1 aquí. 2, el mar. ¿Verdad? El tercero, aguas envenenadas. Porque si se muere la gente que las bebe, significa que está envenenada, ¿no? ¿Verdad? Y el cuarto, ¿qué es? Dijimos, el sol y luna heridas. Vamos a poner heridas. La tercera parte, ¿verdad? Ahí están. Nota, todos los 4 juicios que están aquí van contra la naturaleza. La hierba, el mar, las aguas, el sol y la luna. Nada de estos juicios primeros van directamente a las personas. Todo es la naturaleza, ¿verdad?, afectando al ser humano. Ahora, vamos a ver qué dice Génesis 1. Le digo dónde. Génesis 1.